Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto virtual. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice: y cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios te han manifestado. Vamos a cantar todos juntos. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Así es como nos dice su palabra: justos y verdaderos son tus caminos. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy a tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es
tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor. Así es como nos dice su palabra, que somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hay que agradecer también a nuestro Señor porque nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el Señor? No nos hubiera alcanzado. Vamos a cantar todos juntos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido
que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Apreciados hermanos, buenos días, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que los siga guardando. En esta oportunidad el tema es llamados a reconstruir con justicia social. La disertación de la palabra va a estar a cargo en esta mañana del pastor Fernando Espinosa. ¿Sí? Adelante, pastor Fernando. Buenos días, apreciados hermanos. Con todos, que el Señor los bendiga. Y como dijo el pastor, el tema de hoy día es llamado a reconstruir con justicia social. Y tenemos aquí a alguien, una persona que le podemos llamar al último el justo.
y por qué es el justo. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver en Nehemías, hermano. Nehemías estamos viendo ya tras domingo, domingo tras domingo, pero vamos a ver otros aspectos de Nehemías. Nehemías fue un gran hombre, pero vamos a ver en el capítulo 5, vamos a leerlo primero para poder conocerlo mejor a través de las escrituras. Dice así: abolición de la usura. 5:1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, dijo Nehemías, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y a vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobios de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije así: sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ello en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mi aves
y cada 10 días vino de toda abundancia, en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí, para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Amén. Amén. Hemos escuchado y hemos leído, hermano, lo que es Nehemías, un hombre que en realidad vamos a verlo en su extensión, que muy pocas veces, ni yo mismo le di tanta importancia como esta vez a Nehemías, al estudiarlo, a investigarlo y ver quién era este hombre en realidad. Me parece algo muy conocido, pero al final le voy a decir quién era parecido a este, que también lo había calificado con cierta característica nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, nuestro Dios, que está en los cielos y en todo lugar, como lo dice su palabra. Pero vamos a ver que en dónde se había visto atrapado en esta historia Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre como todo, común y corriente, como todos nosotros. Pero Nehemías, ¿dónde estaba? Él estaba en el país de Persia. Estaba en Persia. ¿Y cuál era su trabajo? Su trabajo era copero, pero el copero del rey. ¿Y en qué consistía? Por aquel entonces el rey tenía miedo de que alguien lo vaya a envenenar. Y tenía a una persona de mucha confianza, muy allegado a él, para que todos los alimentos lo pueda probar él primero. Si él tenía veneno, el que moría era el copero. Entonces tenía que tener muy buena relación. Y ese era el trabajo. Un trabajo en la corte muy importante, porque no lo hacía cualquiera. Muy importante, de gran influencia era Nehemías. Y como ya en otras oportunidades hemos visto que él, al enterarse cómo estaba Judea, Jerusalén, que los muros estaban puestos en el suelo y las puertas quemadas, y estaban pasando calamidades, muchos problemas, los cautivos, los remanentes que estaban ahí. Y él, que era un hombre que amaba a Dios, amaba su tierra, amaba Jerusalén como todo. Acuérdense, ¿qué hacía Daniel? Daniel oraba, dice, 3 veces al día, pero oraba por la ventana con dirección a Jerusalén. Acuérdense, los judíos amaban mucho a Jerusalén y tienen un propósito. Así es. Pero ¿qué pasa? Esa es la ciudad santa que va a venir cuando el Señor venga. Esa es la Jerusalén, la que va a venir, la que vamos a ver en el día venidero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él llega a obtener un permiso del rey, pero viene a restaurar, con todo permiso, y llega carta. Pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre, como dije al comienzo, era un hombre como otro cualquiera, pero tenía una personalidad fuerte. Y era práctico, muy práctico, de mucha inteligencia que el Señor le había dotado. ¿Por qué? Porque este hombre era temeroso de Dios. Y aquel hombre que es temeroso de Dios, dice la palabra, la Escritura dice, aquel que es temeroso de Dios, ahí nace. ¿Qué nace? La sabiduría. Ojo, la sabiduría es diferente a la inteligencia. La inteligencia viene de nosotros. La inteligencia viene a través de los estudios, qué sé yo, donde uno se desarrolla. Pero la sabiduría viene del don de Dios. Dios lo regala a quien desea regalarlo. ¿Y a quién le desea regalarlo? La palabra lo dice. Aquel que es temeroso de Dios. ¿Quién es temeroso de Dios? Aquel que lo busca, aquel que está con él, aquel que se alimenta de su palabra, aquel que en realidad quiere todos los días estar con él, aquel que se enamora de su palabra, se enamora de Cristo, aquel que se enamora del Padre Jehová por aquel entonces. Su Cacalía era un hombre común y corriente, sí, cuyo padre era Malaquías. Pero, ¿qué había pasado? Cuando él llega,
Cuando él llega acá a Jerusalén, en Judea, se pone a trabajar. Pero ya hemos visto que los domingos pasados, por los enemigos, principalmente de Sanballat, que quería que no levanten los muros, porque para eso había venido a restaurar a la restauración. Lo que se había perdido, lo que se había destruido, lo que había quedado. ¿Para qué? Para los remanentes, para una vivencia mejor. Es así como es la misión que él tiene de restaurar los muros. Pero, ¿qué pasó con este hombre llamado Sanballat? Le hacía cualquier cosa para poder interrumpir su labor. Lo amenazó, le hizo trampa, le emboscó, pero él no hizo caso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este hombre era temeroso de Dios. Y el hombre temeroso de Dios tenía sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Conforme le dije, es el don de Dios. Pero la sabiduría, aquel hombre que tiene la sabiduría de Dios, es aquel que, ojo, el conocimiento, la sabiduría es el conocimiento. ¿Qué es lo que es? Por decir, ¿qué cosa es una bomba? Y una bomba es tal, compuesto por tal. Pero la sabiduría es saber hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Es mucha diferencia. Esa es la sabiduría que tenía este hombre llamado Nehemías. Y era dirigido por el Señor. Estaba en su corazón. Entonces las emboscadas que había, lo había alejado del peligro. Pero ese peligro era externo, sí. Pero acá se va a enfrentar con unos peligros internos. El capítulo 5 trata del peligro interno, que lo vamos a ver en este momento. Sí. ¿Qué había pasado? El trabajo que tenían ellos, todo, que había organizado perfectamente, que trabajaban con una mano y con la otra mano tenían el fusil, tenían vigilancia por los enemigos que podían atacarlo. ¿Qué había pasado? Los hombres se habían, como todos los días trabajaban, había un agotamiento, había. También tenían miedo, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Ocasiona que los hombres generalmente se dedicaban a este trabajo. Pero su pareja, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su familia? En sus casas. Y entonces, ¿qué vino a través de este trabajo que ocasionaba agotamiento de toda naturaleza? ¿Qué es lo que nos refleja aquí en el capítulo 5, en el versículo 1? ¿Qué nos dice? Y lo vamos a decir acá. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Quiénes clamaban? Clamaban, es decir, decían, clamaban, se conversaban entre ellos y clamaban a Dios. Ojo, aquí no se están quejando, no se quejan del trabajo que hacía Nehemías con los hombres. No se quejaban. No se quejaban. Eso no podemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver adelante? ¿Qué es lo que se queja? Primerito, en el versículo 2 dice: había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. En el versículo 2 nos está diciendo qué es lo que clamaban, cuál era el problema. Número 1, tenemos en el versículo 2, acá nos dice que la familia era numerosa. Nos dice que tenían hijos y tenían varios hijos. Como tenían varios hijos, tenían que alimentarlos. Por aquel entonces, el comercio no era el fruto del trabajo, sino que era la agricultura y la crianza de animales. De ahí provenía el alimento y
y el trueque y el dinero que pudiera faltarle para poder alimentar a sus hijos. Entonces, la cantidad de su familia era lo que no tenían provisión de dinero para poder alimentarlos. Como no tenían cómo alimentarlos, entonces dice, había quienes decían, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Le faltaba alimento? Se prestaron. Se prestaron. Si tienen que prestar, hay que devolver. Hay que devolver. Hay que devolver. Y esto ocasionaba ¿qué? Una deuda. No solamente en material, que podría ser en dinero. Esa era la primera petición del cual ellos clamaban y era el problema. El segundo problema, ¿cuál sería? En el versículo 3 tenemos, y dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Tanto era el hambre y la familia era grande, que ya no solamente se prestaban ya no solamente se prestaban los granos, los animalitos o de los alimentos, sino que ya habían empeñado sus tierras. El segundo era que habían empeñado sus tierras o algún bien que tenía. Ese es el segundo problema. El tercer problema que vemos acá lo tenemos en el versículo 4 y dice así, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, a pesar de que ellos tenían unos problemas muy grandes, que eran una familia grande, que tenían que prestarse, ¿qué? Alimentos. Tenían que prestarse los granos, por decir hoy en día el frijol, lo que nos alimentamos nosotros. Esos alimentos de aquel entonces eran granos. Y grano se refiere a las menestras y a algo por el estilo. Si tienen que comer carne son a los animalitos. Entonces, eso, como era familia numerosa, ya no se bastaba el que se prestaba dinero, ¿qué? ¿Para qué? Para el tributo del rey. Si no tenían para comer, hermano, el tercer problema era que el gobernador de aquel entonces, a cual le dice el rey, tenían que darle tributo, tenían que pagar unos impuestos, y eso lo obligaba ¿a qué? A prestarse. Eso no solamente se prestaban, si nosotros vamos a leer, ¿quién decía? Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viña. O sea, se prestaban dinero, pero con garantía ¿de qué? De sus terrenos. Porque nadie le iba a prestar por prestar. Si en la segunda se prestaban, en la tercera ya, para el tributo del rey, para el tercer problema, se prestaban ¿para qué? Para pagar el tributo del rey. Pero lo hipotecaba. Hipotecar quiere decir, te presto, pero tu tierra queda en garantía. Ese se llama hipotecar. Si no me pagas, ese terreno, o tu granja, o tu viña, o sea, generalmente en el pueblo de Israel había viñas, olivos, ¿qué cosa? De las aceitunas. Ese es el producto que había para comerciar. Se hipotecaba. Entonces acá habían tres clases de problemas. Pero había otro más grave. ¿Cuál era? Vamos a ver el versículo 5. Por favor, el versículo 5 nos dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarle porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, ya no solamente
Ya habían llegado al colmo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no solamente habían que hipotecado sus tierras, sus bienes, todo lo que tenía, ya no tenía. Por aquel entonces había la costumbre que, ¿qué? Hipotecaban a sus propios hijos. Y de dos maneras. Lo volvían esclavitud, esclavo a sus hijos, o lo daban como garantía por un tiempo determinado. Hermano, esto de la esclavitud es muy grave. Hoy actualmente, hermano, acá en el siglo XXI también hay esclavitud. Hay esclavitud. Hermano, la trata de personas, ¿en qué consiste? No vemos en los noticieros, hermano, que desaparecen unas niñas, y no son niñas. Le digo niñas porque son de 16, casi ya una señorita, 16, 14, 12 años, que los raptan. ¿Para qué, hermano? Para llevarlo a otro sitio, para la prostitución. Lo hay. No hay persona que es actualmente temeroso de Dios. No lo hay. Y por aquel entonces ya eso se trata. Y justamente, hermano, justamente esto clamaban. Y se dejó escuchar por Nehemías. Pero ¿cuál era el clamor de los cuales hemos escuchado? Y se basa solamente el clamor en esta palabra cuando nos dice contra sus hermanos judíos. Cuando dice las mujeres contra sus hermanos judíos, se trata esta palabra en algo básico que dice lo siguiente. Cuando dice judío, se trata del pueblo. ¿Y quién eran el pueblo? El pueblo eran los pobres. Y cuando dicen hermanos, se trata de la clase de la nobleza, de los oficiales, de aquella gente que tenía dinero, aquella gente que tenía poder, que se aprovechaban de su condición para poder ¿qué? Esclavizar a sus propios hermanos, a su propia sangre, a sus propios patriotas. No tenían temor de Dios, no tenían el temor de Dios, y Dios lo prohibía. Ya el pueblo, por eso el pueblo judío, el pueblo de Dios muchas veces se olvidaba de Dios y podían adorar y transgredían la palabra de Dios. Sí, transgredía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa había acá? Un problema muy grave. Un problema muy grave. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó Nehemías? Vamos en el versículo 6. En el versículo 6, de 5 al 6, dice Nehemías, y me enojé, dice Elías. Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras que hemos leído. Se enojó y vio dos problemas muy grandes aquí. Él vio dos problemas. Para el pueblo, para las mujeres eran tres. Le faltaba comida. Segundo, habían hipotecado sus tierras. Y tercero, para pagar el tributo del rey. Dinero que tenía que sacar, hipotecar. Y el último, hermano, como no tenían dinero, no tenían cómo, habían vendido a sus propios hijos. Y entonces, aquí Nehemías, un hombre de Dios, cualquiera que se entere esto y tiene como dice, es el jefe de todos, es aquel que en realidad tiene a disposición la autoridad. De repente, si va a actuar
sin la presencia de Dios en su corazón, seguramente explota y hace cualquier barbaridad. Pero no, este hombre era temeroso de Dios. Era un hombre de oración. Acuérdense que cuando él llega a Judá, a Jerusalén, no le dice a nada y se sale en la noche a ver cómo estaba el terreno y termina en la noche, en la madrugada, orando. ¿Qué hizo él cuando se enteró que el pueblo de Israel, que los muros estaban destruidos, las puertas quemadas? ¿Qué hizo él? Se dolió en su corazón de escuchar que su pueblo estaba un desastre en el suelo. Estaban sufriendo. Este hombre se puso a orar. Lloró, derramó sus lágrimas por aquel pueblo que dejó un tiempo. Lloró por su pueblo. Se quebró. ¿Quién se quiebra, hermano? Aquel que ama, aquel que extraña, aquel que le duele también lo que los otros le están doliendo. Ese es Nehemías. Ese es el hombre que Dios afligió su corazón para restaurar su pueblo, para restaurar Jerusalén. Dios utilizó a Nehemías para restaurar su pueblo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se enojó. Pero dice la palabra ¿qué dice la palabra acá? Vamos a ver en el capítulo, miren, aquí hay dos problemas, lo dice. Medita, se pone a orar y dice, aquí hay dos problemas. La usura. Se está practicando la usura y se está practicando la esclavitud. Dos problemas. Él lo resume en esos tres de las mujeres que clamaban. Él lo resume en dos. La usura y la esclavitud. ¿Qué es la usura? La usura, ¿qué es? Aquel que presta dinero a un interés alto. Se aprovechan de la gente pobre, de la necesidad. Esa es la usura. ¿Y qué es la esclavitud? La esclavitud es que se aprovechan esta gente que ya no tiene más dinero con qué pagarle y le dice, dame a tus hijos y la deuda está saldada. Pero ¿qué pasa al pueblo de Israel? El pueblo de Israel los judíos eran fieles a su palabra, fieles a su deuda. No es como ahora que dice, ya te voy a pagar y no paga nunca. No. Eran gente temerosa de Dios, conocían la palabra de Dios. Es así. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en el capítulo 7. ¿Qué dice el capítulo 7? ¿Qué dice el capítulo 7? No, versículo 7, versículo 5, 7, dice, entonces lo medité, dice Nehemías, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una asamblea. Vamos a ver, hermano, qué nos dice de la usura en Levítico, capítulo 25. ¿Qué nos dice el Levítico? Vamos a ver en Levítico, capítulo 25. Versículo 35 al 37. ¿Qué nos dice el Señor en Levítico, capítulo 25, versículos 35 y 37? Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Lo ampararás, lo acogerás. No le va a pedir dinero, no le va a poner intereses. No. ¿Y qué dice el 36? Dice así,
No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. El 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Eso lo conocía todo judío, todo el pueblo, todos los oficiales, todos los nobles, pero no habían tenido en cuenta la palabra de Dios. Hoy en día también se practica eso, hermano, ¿por qué no? Pero de diferente manera. Hoy en día dice, yo soy cristiano, sí, me voy a la iglesia, pero cuando está solo, tiene una tienda y le dice, ¿sabe qué? Señora, présteme 50 soles. Ya, pero me tienes que devolver mañana, si no ya te voy a cobrar 10 soles más, 5 soles más. Lo hay, prestamistas, hermano. Lo hay. Lo hay en todo sitio. No temen a Dios. Aún conociendo la palabra, ellos, estos mismos nobles y los oficiales y gente que tenía dinero, no temían a Dios, conociendo la palabra del Señor. No hay temor. Hoy actualmente no hay temor de Dios. Dice, vecina, préstame tal cosa. Con amor. ¿Dónde está el amor? Dice el Señor. ¿Dónde está el amor? Derrama amor para que otros, que conociéndote que amas a Cristo, ellos vengan a ti, no vengan a ti, vengan al Señor. Porque dirán, esta gente que me ha prestado ni siquiera me pide que devuelva. Pero esta gente ama a Cristo. Entonces yo también quiero amar a Cristo. Quiero tener el mismo corazón de esta gente. Ese es amor, amar al prójimo, cuando nuestro Señor nos dice en el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Eso tenemos que practicarlo, hermano. ¿Y qué nos dice Éxodo capítulo 22? Capítulo 22 de Éxodo, hermano. Éxodo capítulo 22, versículo 25. ¿Qué nos dice de la usura? Éxodo 22, 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. ¿Qué cosa quiere decir logrero? Aquel que cobra intereses altos, se aprovecha de la pobreza, se aprovecha de la situación que está pasando la persona. Hoy en día, hermano, hoy en día, mira, a veces inconscientemente estamos haciendo lo que hace este pueblo, estos logreros. Vamos a ver, hermano. Yo hoy me he chocado, hermano, con uno. Cuando dice, mira, ¿sabe qué, Fernando? La hermana, como ha perdido su trabajo, su esposo está vendiendo, vamos a suponer, está vendiendo huevos por plancha. ¿Y sabe qué? Nos está dando más barato porque somos hermanos. Y yo le digo, hermano, ¿tú quieres ayudar a la hermana que está vendiendo y que perdió su trabajo? Claro, por eso le vamos a comprar. ¿Y qué? ¿Le estás pidiendo descuento? ¿Le estás ocasionando qué? No debes pedirle descuentos, aumentarle más bien algo más para que la hermana salga de esa situación. De esa manera le ayudas. Y no te aproveches de la situación. ¿Verdad, no, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos demanda el Señor? Que le ayudes, pero no te aproveches de la situación. Inconscientemente lo estás haciendo, hermano. Reacciona. Aliméntate de la palabra del Señor, porque si tú no te alimentas de la palabra del Señor, no tienes el espíritu
el Espíritu Santo en tu corazón. Si no lo tienes, el Espíritu Santo, nadie te va a decir el error que estás cometiendo. Si tú le buscas a Dios, estás con el Espíritu de Dios en tu corazón y Él te va a decir, Fernando, estás cometiendo un error. Eso sería aprovecharse de tu hermano en necesidad. Ayúdale, cómprale y auméntale un poco más el precio que ella está vendiendo. Eso es acordarte de aquel que está necesitado. Y más si es tu hermano en Cristo, con mayor gozo, dile a otros. Es así, hermano. Dios recompensará a aquel que es fiel a su palabra. Esa era la usura. ¿Y qué más le dijo? Vamos a ver, ¿y qué más le dijo? Vamos a ver en el versículo 8, 5:8 de Nehemías 5:8. Y Nehemías les dijo, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron. ¿Qué callaron? ¿Quiénes callaron? Los oficiales, los nobles, la gente pudiente, pues no tuvieron que responder. No tuvieron que responder. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver en Levítico, capítulo 25. Acá le está señalando Nehemías. ¿Qué le estaba señalando? De la esclavitud que ellos se habían aprovechado de los necesitados. Levítico, capítulo 25, versículo del 39 al 42. Levítico 25, del 39 al 42. Y la palabra de Dios dice así: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Acá está la palabra que ellos conocían. Acuérdense que todo judío a los 12 años, ellos ya sabían así, al dedillo, de memoria, el Pentateuco. O sea, los 5 primeros libros. Y este es uno de los 5 primeros libros. Y el 40 dice, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. O sea, si está, lo puede tomar como ¿qué? Como un hermano que va a vivir y le va a servir como criado, no como esclavo. Pero al 7º año, que es el jubileo, lo declarará libre y regresará. Y entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, a la posesión de su padre, se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavo. Ya el Señor les había dicho. Ellos conocían la palabra del Señor, pero ¿qué cosas se habían oído sordos? Al oído sordo. Ahora, la pregunta sería, ¿era bueno lo que hacían los nobles? ¿Era bueno lo que hacían los oficiales? ¿Era bueno lo que hacían la gente pudiente, la que tenía dinero? Vamos a ver, ¿qué nos dice el versículo 9, 10 y 11? El 9 nos dice así, y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿Quién les dice? Les dice Nehemías, no es bueno lo que haces. No andaréis en el temor de Dios. O sea, no temes a Dios lo que estás haciendo. No es pecado esto, y el pecado es muerte. Para no ser aprobio. O sea, aprobio quiere decir para no ser vergüenza de las naciones enemigas nuestras. ¿Por qué? Porque las naciones que lo esclavizaron lo tuvieron como esclavo. Si el propio judío esclaviza a otro judío, ¿qué dicen las naciones que lo habían conquistado?
va a ser vergüenza, va a decir, su propio hermano lo está esclavizando, su propio hermano esclaviza, el judío esclaviza al judío. Y eso dice Nehemías que es vergüenza para el pueblo judío. Y el 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora el gravame. Nehemías había prestado, pero no le había cobrado ningún interés. Y le incita que deben quitarle este gravame, este peso, este impuesto de que ellos lo ponían de parte suya. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, os demandáis de ellos como interés. Le estaba diciendo que devuelva todo lo que les habían dado como prestado. El dinero que le habían cobrado intereses tenía que devolver. Pero para esto, hermano, ¿qué había pasado? Para que el pueblo reaccione, este pueblo que le había cobrado a sus propios hermanos, Dios movió corazón. Pero acuérdense, cuando nosotros que ahora somos los cristianos, pueblo de Dios, cuando queremos algo, ¿qué hacemos, hermano, primero? Primero oramos, pidiendo el perdón al Señor, y después las peticiones de nuestro corazón. Esa es la oración, conversar con Dios, y que con un corazón dolido, con un corazón que busca el rostro de Dios. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había hecho Nehemías? Acuérdese, Nehemías, cuando se molestó en el versículo 7, dice, entonces lo medité. En el 7, las dos primeras palabras dice, entonces lo medité. ¿Qué hizo Nehemías? Oró, hermano. Este era un hombre de oración, meditó la palabra del Señor. Y Dios respondió a sus oraciones, como lo había hecho anteriormente. Lo había protegido de Zambalá y sus enemigos de Gosén y otros más. Había sensibilizado al rey de Tarjerje para que le den permiso. Pero él oró y oró. Y acá también meditó. ¿Acaso inmediatamente fue? Este siervo de Dios llamado Nehemías comenzó a orar y después fue a reprender. Es así como el pueblo, el pueblo que había prestado el dinero, se sensibilizó con el dolor de la gente, de sus propios hermanos que estaban dolientes, de aquellos que clamaban a Dios, aquellos que clamaban delante de Nehemías. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué contestó? Vamos a ver en el versículo 12a, o sea, la primera hasta la mitad. ¿Qué dijo aquella gente que le había prestado? Aquella gente pudiente, los nobles oficiales, ¿qué respondieron a Nehemías? Dijeron, los devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Así como tú dices. ¿Y qué respondió Nehemías? Respondió Nehemías en el mismo 12, pero en la B. Como tú dices, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. En aquel tiempo la palabra era como un contrato, que la palabra valía. Se comprometieron, sí, su propia palabra lo dice en el 12a.
Pero ¿qué hizo Nehemías? Trajeron a los sacerdotes, ¿para qué? Para que sea testigo de sus propias palabras y puedan ellos cumplir. Y puedan ir los sacerdotes, cuando él no esté, hacerlos cumplir la promesa de devolverle todo lo que les había quitado. Así es. Ahora, ¿qué nos dice nosotros el versículo 13? ¿Qué dice él? Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, amén, amén. ¿Cuál había sido? Que esta actitud de Nehemías al sacudir, dice, al sacudir su vestido. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a una casa, ¿qué le decía? La paz sea con vosotros. Pero le decía, aquel que no le es bienvenido en esa casa, ¿qué le decía? Sacúdense. Entonces aquí, con esta actitud, Nehemías le estaba diciendo al pueblo que yo ya cumplí con lo que me corresponde. Ahora a ustedes les toca cumplir, si no quiere que Dios, según la palabra del Señor, lo vaya a tomar en cuenta su deslealtad a su palabra y a él mismo, y destruya la riqueza que hoy están poseyendo. Esa era la actitud. Eso era lo que estaba haciendo referencia. Así. O sea, eso. Y ahora, vamos a ver la otra parte donde nos dice la palabra. ¿Cuál es la actitud de los anteriores gobernadores? ¿Qué es lo que habían hecho los otros gobernadores? Vamos a ver en el capítulo 5:15. ¿Qué nos dice? Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 ciclos de plata. Aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Aquí le estaba diciendo, le están dando unos ejemplos a todos los que habían cobrado y se habían aprovechado del hambre del pueblo de Dios. Él se estaba poniendo como ejemplo para que le sigan ese ejemplo. Él no había tenido necesidad de decirle lo que estaba él haciendo. Pero en vista de la situación, tuvo que Nehemías decirle, miren, yo no me he aprovechado de la pobreza de nuestros hermanos. Le he dado, le he facilitado. Han venido a comer a mi mesa muchos oficiales también, mucha gente alrededor. Y nunca les cobré nada, nunca les grabé nada. No. Ni siquiera me he aprovechado como gobernador que soy. ¿Para qué? Para obtener bienes, para poder tener tierra. No. En cambio, los gobernadores anteriores, que eran los propios judíos, sí se habían aprovechado del pueblo que le estaban cobrando altos impuestos. Acuérdense, el tercer problema que clamaban era por los impuestos de los gobernadores que les cobraba al pueblo. Y siendo gobernador aquí, Nehemías no se había aprovechado de su puesto y le estaba poniendo como ejemplo que a seguir.
a seguir. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, hermano? Salmo 68. Vamos a ver Salmo 68. Salmo 68, hermano, para terminar. Vamos a ver Salmo. Salmo 68, versículos 5 y 6. Salmo 68, versículos 5 y 6. Mire cuán rico es la palabra del Señor, hermano. Tenemos acá el camino a seguir diariamente y andar recto, conforme al corazón de Dios. Y este hombre, Nehemías, estaba viendo recto. Y dice así, Salmo 68, 5 y 6, dice, Padre de huérfano y defensor de viuda. ¿Quién es? De Jehová. Es Dios en su santa morada. Es nuestro Padre de los huérfanos. Cuando dice huérfano, no solamente de padre y madre, sino aquel hombre, aquel padre de familia que no tiene nada que comer, aquel que no tiene trabajo, aquel que en realidad está desposeído, que vamos a pasar en la vida. Sí lo hay, hermano. Pero ¿quién es nuestro Padre? ¿A quién debemos acudir? A Dios. Si ellos no estaba Cristo, pero era Jehová. Hoy actualmente está Cristo, a Él debemos acudir. Él es nuestro Padre, Él es nuestro socorro. A Él. Y el 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermano, Cristo es grande. Cuando tu fe es grande también. Si tu fe es pequeñito, Cristo será pequeñito también para ayudarte. Así es. Conforme a tu fe, la palabra del Señor es grande o es pequeña. Cuando tú no oras diariamente, ese día que tú no oras, te estás perdiendo bendición ese día. Si tú oras todos los días, la bendición es de todos los días, como Nehemías. Le voy a decir un caso, hermano, que conozco. ¿Se acuerdan que una vez Polvos Azules se incendió, hermano? Se incendió. Yo conocí ahí una familia que estaba ahí. Pero cuando estaba en apogeo nunca llegué a visitarlo. Pero me alegraba, hermano, porque lo veía en la iglesia. A la parejita lo conocía. A los esposos. Eran nuestros amigos. O son nuestros amigos, porque todavía están vivos. Por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Se incendió. Se incendió Polvos Azules. Y se incendió justo en víspera de ¿qué? De Navidad. Se incendió. Y ellos habían comprado todos los productos para vender en Navidad porque se vendía ese tiempo. Y ahí estaba abarrotado su puesto. Tenía 2 puestos ahí. Entonces, ¿qué pasó? Se incendió. Y todo lo que tenía ahí, hermana, se incendió, se volvió cero. No tenían con qué alimentar a sus hijos, que tenían varios hijos. Y no solamente eso, hermano, sino que se habían prestado del banco dinero para comprar mercadería y con esa mercadería pagar al banco. Entonces tenían una deuda y no tenían que comer. ¿Qué hacían, hermano? ¿Es para desesperarse? Sí. ¿Es para tirar la toalla? Sí. ¿Es para salir a la calle y gritar? Sí. ¿Es para decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Muchos lo hacen o lo han hecho. Pero ¿sabe qué? Ellos no hicieron eso, hermano. Y yo me alegro de corazón cuando les escuché. Me alegré mucho, hermano, del amor que tienen a Dios. Ellos doblaron sus rodillas, oraron, imploraron a Dios.
y le dijeron, aquí estoy. No tenemos nada. Como Job que le dijo al Señor, desnudo vine y desnudo miré, pero aquí estoy frente a ti. Yo soy uno de tus hijos, de las millares que tienes. Danos paz y danos alimento para nuestros hijos, aunque para nosotros no. Acuérdate de tus palabras, de nosotros. Y así imploraron a Dios. Al día siguiente no sucedió nada, hermano. Es cierto, pero Dios te va a mirar en el corazón para saber qué haces. Te va a probar. En la sed te va a probar, en el hambre no va a probar. Pero estos no cejaron, tuvieron fe. ¿Qué hizo el hermano? De ser fabricante de ropa y vender en polvos azules. ¿Qué hizo? Compró, hermano, un paquete de caramelo y se puso a vender caramelo entre los carros. Que había vergüenza, de repente, pero más pesa la necesidad de los hijos, el hambre de los hijos. Y se puso a vender y estuvo ahí vendiendo. Pero ¿sabe qué? Dios viene. No se olvide de ti. Si tú eres fiel, Él también es fiel. Con los que le aman, con los que le adoran, con aquel que se acuerda todos los días de Él. Y puso en el corazón de la hermana, con lo poco que tenía, irse allá por el polvo azul y que estaba quemado, pero había tiendas todavía. No existía Gamarra todavía. Y vio un vestido. Dios le puso en sus ojos ese vestido. Le gustó muchísimo. Le compró con rebajas y como lo conocían todavía dijo, ya te voy a pagar después. Porque se condolió que había perdido todo su dinero, todo su capital. ¿Qué hizo la hermana? Llegó a su casa y comenzó a sacarle todos los hilos. Deselichó y comenzó a cortar, a que poner molde. Se fue a comprar telita, se compró la tela. Hermana, 5 vestidos hizo. No llegó ni siquiera a media docena. Y le dijo a su esposo, anda, véndelo. Para esto se demoró como 4 días. Se fue a vender como pan caliente. En menos de 1 hora se vendió. ¿Cómo es Dios? La fe, hermana, la fe, hermano, la fe hace montañas. Como dice la palabra del Señor, si tuvieras un granito de mostaza de fe, le dices a esa montaña, muévete acá y se moverá. Así es. Y eso fue el inicio. Eso fue el inicio, hermano, de levantarse la hermana. Fue como una espuma que rapidito se fue arriba. Rapidito se fue arriba. Así es. Este hombre llamado Nehemías, hermano, fue fiel a Dios. ¿Y sabe a quién me hace recordar este hermano? Este hermano en Cristo llamado Nehemías. A un siervo de Dios que Dios tenía 5 características de este siervo. ¿De quién? ¿De quién? ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de Job? ¿De Job se acuerdan? Ah, sí. Dios le dijo que tenían 5 características.
era que perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Bueno, no me acuerdo el quinto. Tenían 5 características. Apartado del mal, era recto y era justo. Era justo, hermano. Este hombre llamado Nehemías me parece igualito lo que es Job. Igualito lo que es Job. Y Job, hermano, delante de Dios, era eso. Y este hombre era Job llamado, era justo. Y tenía cierta característica que casi nadie lo tenemos. Pero Nehemías sí. Por eso que cuando le vino el mal a Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Pero practicó ¿qué? La justicia, justo. Este hombre Nehemías fue justo delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, fue delante de sus hermanos judíos, delante de aquel que era los oficiales, los nobles, la gente pudiente. No solamente Dios había trabajado en el corazón de Nehemías, había trabajado en el corazón de la gente pudiente. ¿Por qué? Porque Nehemías se puso a orar antes de reprenderlo. Y Dios trabajó en el corazón de esta gente pudiente, de dinero, por la oración de Nehemías. Y vieron en Nehemías un hombre justo, que no explotaba a nadie, que no cobraba nada. Al contrario, él, lo que dice la palabra, más vale dar que recibir. Que Dios te va a recompensar. Mucha gente no es bendecida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque cuando estiran la mano en el nombre de Dios, estiran la mano y dan el puño. Así, para poder recoger. Pero Dios no dice eso. Dios dice, abre tu mano y da para que puedas recoger. Más vale dar que recibir. Por eso Dios dice, el pensamiento del hombre no es el pensamiento del cielo. Este hombre fue justo, muy justo, hizo justicia delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Es así. Y hay que vivir, hermano. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino aquí en la tierra? ¿Tuvo muchos problemas? Sí. ¿Renegó? No. Hizo lo bueno delante de su Padre. Ese es el Cristo que nosotros tenemos en nuestro corazón, al cual anhelamos emularlo. Por eso Cristo dice, imíteme, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros. Eso quiere que Cristo, que seamos igual que Nehemías, justos, hombres justos. Gracias, Pastor Fernando. Rescato 2 cosas de este tema, aprendí hoy día 2 cosas. Que cuando uno pierde el temor a Dios, va a ser lo opuesto a la voluntad de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios. Y cuando se vive en el temor de Dios, va a suceder lo que dice el versículo 15, ¿no? Que no se va a aprovechar de la situación, sino que va a buscar el bienestar de sus hermanos. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Hermanos, vamos a participar de la Santa Cena. Lo hacen todos aquellos que fueron bautizados en una iglesia cristiana evangélica. Tengamos un momento de oración. Si tenemos algo que arreglar con el Señor, pedirle perdón, hagámoslo antes de participar. ¿Sí? Tengamos un momento de oración porque la palabra de Dios dice lo siguiente.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, hermano. He decidido